es imposible para Dios. Hola, ¿qué tal queridos telamigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Como siempre, para mí es un placer acompañarlos en el día de hoy en este espacio Nada es imposible para Dios. Queremos saludar a Luis Alejandro Molina, él es psicólogo y docente de las Universidades de La Sabana y del Rosario. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, Luis Alejandro. Gracias, Regina, por tu bienvenida. Pues yo creo que antes de iniciar nuestro programa sería pertinente que iniciemos con una pequeña oración, dándole gracias a Dios por este espacio, que nos regale su Espíritu Santo, así que yo te dejo para que seas tú el que inicies esta oración. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces entramos en oración a agradarle al Señor y pedirle su sabiduría y Espíritu Santo para que nos oriente en esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy. Amado Dios, te pedimos por favor que nos brindes tu palabra, tu sabiduría, y con amor llegue este mensaje a los televidentes para que podamos brindar a través del Evangelio de Jesús un fuerte mensaje en la formación de nuestros hijos y en el afianzamiento de los valores en nuestras familias, y que nos brindes todo el apoyo posible en el desarrollo de este programa. Amén. Amén. Luis Alejandro, nuestro tema de hoy, escuchar a nuestros hijos. Creo que nuestra sociedad, nuestra familia está viviendo demasiadas crisis, y una de ellas es que no estamos escuchando a nuestros hijos. No, creo que nos están mandando muchas señales y quizás que las estamos dejando como a un lado. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué es una crisis? ¿Cómo identificarla a nivel emocional, por ejemplo? Bueno, las crisis a nivel familiar siempre son problemas entre hijos y padres, entre las pautas de crianza por un lado, y otros son temas netamente escolares. Pero cuando empezamos a darnos cuenta e ir más al fondo de cada uno de estos problemas que suceden a diario en nuestras familias, nos damos cuenta que el tema es comunicación, no solo de parte de los hijos hacia sus padres, sino también de los padres hacia sus hijos. Es decir, no nos estamos comunicando. Pero realmente, ¿cómo podemos identificar una crisis? Es decir, es un evento inadvertido, algo que sucede de una manera inadecuada y que cambia la dinámica familiar. Entonces siempre nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer como padres? ¿Cuál es la solución? Porque realmente, por lo general, no nos han hecho una escuela de padres, sino aprendemos de lo que vemos directamente cuando fuimos criados nosotros con nuestras pautas comportamentales, pero hoy en día los muchachos, los niños y adolescentes tienen otros intereses, otra particularidad diferente, y eso implica que debemos prepararnos para entender y escuchar activamente a ellos. Esas pautas comportamentales que muchos padres hemos recibido quizás no son las mejores, creo que son quizás las inadecuadas. En esa época reprendían muy fuertemente, o nos reprendían muy fuertemente nuestros padres de familia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo podríamos por ejemplo, corregir a nuestros hijos? ¿Qué es la manera correcta? Bueno, hay que entrar a revisar algo que se llama la estructura de la personalidad, que son los afectos, las emociones, todo lo que corresponde a la manifestación de lo que son hábitos y disciplina, y por otro lado las manifestaciones de los apegos. ¿A qué llamamos apego? Aquellas personas de su núcleo familiar o extensivo, es decir, todo lo que son sus amigos, inclusive ahora el tema de las redes sociales y la tecnología, que son cosas nuevas que hacen que se cree otra dinámica. Entonces tenemos que identificar si es algo emocional, si es algo a nivel familiar o de inconformidad, o en un momento determinado es falta de afecto, o en este momento que hay familias que ya no son nucleares, es decir, tienen su papá o su mamá, sino hay uno de los dos padres asume la responsabilidad o el rol de otro. Entonces eso, digamos, genera unos grandes cambios en la familia y en los cuales nosotros no estamos preparados, pero hoy en el programa vamos a desarrollar cómo podemos ayudarles a entenderlos y a escucharlos activamente, y que ellos también presten atención de cuáles son sus deberes, cuáles son sus hábitos y cuáles son sus compromisos en frente a lo que corresponde como hijos de Dios y como hijos de una familia
que tiene un núcleo central que es el amor. Bueno, entonces empecemos, Luis Alejandro. ¿Cómo el padre de familia, los padres de familias podemos de pronto tener de esa manera como la sabiduría para saber identificar ese tipo de aspectos en nuestros hijos? Por ejemplo, escucharlos cuando hacen una pataleta, pues los más pequeños, por ejemplo, hablemos de los más pequeños inicialmente. Los niños de los 3 a los 5 años, digamos que empiezan a tener un proceso de comunicación y socialización hacia lo que son sus pares o sus otros compañeros de clase. Entonces, por lo general, están muy mimados o están consentidos y al entrar en contacto con otros niños, aún en proceso de adaptación al colegio es mucho más difícil. Y cuando son hijos únicos, creo que el tema es como un poco más complicado, ¿no? Sí, digamos que como no tienen el compartir con otros, el, digamos, socializar con otras personas, otros niños, en el caso particular de los hijos únicos, y en lo cual voy a dar mi propia experiencia porque soy hijo único, es realmente que el amor está centrado en el papá y la mamá, en la atención permanente de que él esté allí o ella esté allí para colaborarle no solo en sus quehaceres, sino en alistarle la ropa y llevarlo al colegio. Cuando ya son 2 o 3, cada uno tiene un desarrollo de algo que llamamos los psicólogos la autonomía responsable, es decir, cada uno tiene que vestirse, tiene que bañarse, pero todos son aproximaciones sucesivas con las cuales nosotros podemos de un momento determinado decirle, tienes que hacer tal tarea, yo te la voy a revisar, voy a llegar a tal hora, si no llego haz lo siguiente, porque es generar independencia y no codependencia. Cuando los empezamos a guiar, porque la labor del padre no es ser un policía, no es ser alguien que genere demasiada autoridad, porque si infunde respeto, la disciplina se tiene que dar de manera autónoma y él tiene que, digamos, obedecer a Dios y obedecer directamente a lo que son las normas de la casa. Entonces, al final, ¿qué sucede? El niño desarrolla pautas comportamentales individuales. Si tú le refuerzas en un momento determinado que el niño dependa totalmente de ti, no va a hacer nada, y es los adolescentes que tenemos hoy en día tirados en una cama, que no se quieren levantar, no se quieren bañar, que quieren solo jugar o están en las redes sociales. Entonces toca desde pequeños infundirle esos hábitos. De hecho, hay un versículo bíblico que dice, tienes que reforzar en la niñez para que cuando estés en la etapa adulta va a ser el resultado de lo que hiciste o no hiciste en un momento determinado cuando era niño, que es la labor de corregir. Luis Alejandro, es normal que de vez en cuando un niño por su edad haga una pataleta, haga un berrinche, pero cuando se vuelve tan reiterativamente es porque algo está pasando en ese pequeño. ¿Qué podemos hacer los padres de familia en ese tipo de situaciones para identificar si hay algo externo que lo está afectando? Hay 2 cosas fundamentales que uno va a hacer. La familia colombiana habitualmente estaba a las 7 de la noche llegando, hoy en día uno está llegando 9, 10 de la noche, entonces esos espacios de compartir no se están dando. Entonces uno no logra identificar qué se hace durante una cena, hablar cómo le fue en el día, qué fue lo que sucedió. Entonces simplemente lo que nos remitimos es a mirar el observador del alumno o qué tareas hay, y simplemente si él no las hizo ya viene el regaño, viene la confrontación. Entonces hay que generar espacios, bueno, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te trataron en el colegio? Para que la información venga de primera fuente de él. Porque ya cuando viene una anotación sobre el cuaderno ya uno dice, acá hay algo malo o él hizo algo malo. Pero hoy en día los niños han no solo manipulado a los profesores, sino también a los papás. A los papás. Entonces uno empieza a decir, ¿pero quién está diciendo la verdad? O él es el niño malo del colegio o es el niño problema, pero toca identificar más a fondo. Entonces en esa construcción de confianza es cuando debemos detectar si realmente él está confiando o no en nosotros, si nos está escuchando o es en una cierta medida que él se está inventando una historia para ocultar sus responsabilidades. Como muchas veces dice, ¿por qué no hiciste la tarea? No, porque no tenía ganas, porque no me quedó tiempo o porque estaba en las redes sociales o porque está sufriendo de un maltrato escolar que lo hemos llamado el famoso bullying y que realmente les merma la autoestima y le genera otro tipo de problemas en su seguridad personal. Entonces casi que cuando llega la mamá es como si nunca la hubiera visto y reclaman afecto. Luis Alejandro, yo pienso que cuando también hacemos este tipo de preguntas en nuestros hijos, cuando están más pequeños, hay que saber formularlas, porque muchas veces nos dicen bien, sí, no. Entonces la idea es como
tener como ese tacto para sacarle como más información y tener ese tipo de comunicación? Hay algo particular en las mamás. La mamá siempre es la figura fuerte del hogar y realmente cuando algo se le sale a la mamá de las manos, entonces llega el papá a corregir. Pero sí es bueno que cuando uno revise, lo revise sentado con él, el cuaderno, las observaciones, qué pasó, sin juzgarlos. Porque cuando ya le empiezas a juzgar, inmediatamente el niño se va a quedar callado y le va a tener miedo a la mamá y de pronto al papá sí le cuenta o realmente no le cuenta a nadie y se queda callado. Entonces es como unos espacios genéricos, inclusive cuando estábamos hablando anteriormente de tu caso, es llegar y llevar al niño a la cama, vestirlo, leerle un cuento, tratar de sacar información de cómo ha sido su día y no que sea un interrogatorio de parte que llegó el niño, bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué pasó? Porque muchas mamás hacen eso, entonces el niño lo que hace es temblar y no va a generar confianza. ¿Qué pasa también en el tema de los adolescentes? Por ejemplo, hay muchos comportamientos que no son normales y porque hay situaciones externas que los están afectando. Por ejemplo, el bullying hoy en día, han sido abusados quizás. Entonces, de esa manera los padres de familia, que ya son problemas mucho más graves, ¿cómo podemos hacer en ese tipo de situaciones? Bueno, hay un caso particular que estaba hablando con mi hija mayor de 15 años y me decía, no, yo estaba sentado un día en el parque porque mi mamá me dio permiso, yo no estaba en la casa. Entonces un niño se me acercó y se quedó ahí, me lo presentaron y después el niño estaba recostado sobre mi hombro. Y yo le dije, bueno, yo no lo conozco a usted, ¿qué le pasa? Dijo, no, la verdad es que estoy mal. Dijo, ¿pero por qué estás mal? Cuéntame qué te pasa. Dijo, no, lo que pasa es que mi papá y mi mamá se están separando y yo no tengo nadie con quien hablar. E incluso si lo que te voy a contar ni siquiera se lo cuento ni siquiera a mi propia familia. Pero yo estoy mirando qué voy a hacer con ese problema, más bien si me voy a donde una tía o una abuela, pero no sé qué decisión tomar. Y ella lo escuchó. Entonces, eso quiere decir que ni siquiera el colegio actuó en una forma adecuada ni está identificando eso. Él salió al parque como un espacio de recreación libre y lo que quiere decir es que las dinámicas que hablamos anteriormente no se están dando en una cena o en un momento determinado en llegar los sábados y tener otro tipo de actividades deportivas y no necesariamente o de esparcimiento en familia o de ir a la iglesia con él a que, digamos, tenga otro tipo de relacionamiento no solo con los niños del colegio. Podemos decir entonces que muchos de los problemas que vemos hoy en día en nuestros pequeños y en los adolescentes es por falta de comunicación. Falta de comunicación y falta de sentarse con ellos a dialogar. No hay algo particular, siempre la mamá es parada en una posición energúmena y amenazante. Entonces el niño se intimida, cierra la puerta, en el caso de los adolescentes, y como ellos ya tienen su espacio y su territorio, no te van a abrir el cuarto, o los niños que no les gusta que les arreglen el cuarto y entre más desorden tienen es porque es su territorio y en ese proceso de la consecución de su personalidad es como si le estuvieras violentando su espacio o el cuerpo que es su territorio. Entonces cuando lo señalan, ay, mire ese barrito cómo le salió, mire cómo está vestida, mire la ropa que se coloca, entonces hay que llegar a conciliar, escuchar y entender las razones por las cuales se tiene ese comportamiento. Ya creo que también lo habías mencionado, pero creo que también es importante que lo resaltemos, y es que muchas veces como padres de familias nos dedicamos solamente a juzgar. Y volvemos a lo mismo, no estamos escuchando, quizás él nos quiere decir algo, pero nosotros solamente escuchamos lo que nos están diciendo externamente y no le creemos. Entonces ahí como de pronto equilibrar la balanza un poco, porque muchas veces los otros quizás están equivocados y el que nos está diciendo la verdad es nuestro hijo. Claro, hay algo particular, es el uso del lenguaje. El uso del lenguaje tiene la prosodia, que es el tono. Si es el tono amenazante no te va a dar información, si es rebelde se va a volver más rebelde y más esquivo o no come. E incluso hay un lenguaje particular que pasa hoy en día, que los niños, ahora yo tengo mi mejor amigo, pero lo dicen en inglés, que es mi befo o mi befa, y uno dice, bueno, ¿y qué es eso? El best friend forever. Entonces tienen otro lenguaje y uno empieza a decir qué es lo que está sucediendo con ese lenguaje, porque realmente ahí entraríamos a ver cuál es la dinámica de ese niño dentro del colegio. Bueno, Luis Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver regresamos con este tema tan importante como es entender a nuestros hijos. Estamos de vuelta con su programa Nada es Imposible. Luis Alejandro, este programa es dedicado a todos los padres de familia, a todos los hijos,
Y la verdad creo que de alguna manera tú como psicólogo y docente nos tienes que dar o nos estás dando como unas pautas para poder criar de manera adecuada a nuestros hijos. Yo quiero entrar con este versículo de la Biblia, Proverbios capítulo 22, versículo 6, y dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que son palabras demasiado sabias, y nosotros como padres de familia debemos crear esas pautas en nuestros hijos, cómo hacerlo de manera correcta. Hay algo que nosotros los psicólogos denominamos el aprendizaje vicario o el aprendizaje por modelación. Entonces es enseñar al hijo, bueno, vamos a tender la cama, pero de ahora en adelante es tu responsabilidad que la dejes tendida antes de irte. Entonces eso ya genera una responsabilidad y un hábito, y realmente ese se manifieste siempre en el adolescente o en el niño pequeño para que haga su rutina de trabajo. Entonces esa rutina le va a permitir, digamos, coger esa responsabilidad y hacerla de forma permanente. Muchas veces en un momento determinado hemos hecho la labor de ser un poco alcahuetas, de hacer las tareas, ayudarle, y ellos lo que hacen es generar dependencia. Hay que ir delimitando el tema de lo que es la responsabilidad como padre y la responsabilidad como hijo. No son órdenes, sino son hábitos que deben permanecer en él para que la disciplina, digamos, forma. Entonces eso es lo que demanda Dios. Por eso dice el artículo: si yo le doy el buen ejemplo, él lo debe seguir. Y los niños ahora son autocríticos, y si ven que algo no corresponde, inmediatamente dice: pero si tú lo estás haciendo, ¿por qué me lo vienes a exigir a mí? Entonces debe ser una relación transparente. Frente a lo que planteabas anteriormente, es seguir siempre con esa rutina, no dejar de hablar por más de que haya demasiado trabajo o se llegue tarde, sino siempre encontrar el espacio adecuado, utilizar las comidas, los espacios, pero siempre dándoles a entender que uno está ahí como un compañero que los está acompañando en su proyecto de vida para orientarlos y guiarlos en el camino de su desarrollo de su proyecto de vida. Eso es lo que uno pretende hacer desde como lo demanda Dios, como un acompañante en el proceso de desarrollo de los hijos. ¿Y qué pasa cuando se confunde el amor? Porque muchas veces creemos que por amor estamos haciendo un bien, pero lo estamos haciendo es al contrario. Voy a colocar un ejemplo particular, es cuando realmente dejamos que los niños tomen vuelo, es decir, que tengan amigos, y ese es el paso más difícil de que un adolescente salga, y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto va a llegar? ¿Hasta dónde va a infringir la norma? Entonces uno empieza a encontrar que ellos hay que darles también libertad, pero todo tiene un límite y todo tiene un horario, y ellos tienen que hacer ese, digamos, uso debido del tiempo de acuerdo a lo que uno les dé el marco para que, digamos, también tengan libertad. Porque cuando tú tratas de colocarles muchas barreras, cuando esas barreras ya no existan, ellos van a salir como un caballo desbocado a hacer todo lo que no han podido hacer, y que según ellos creen es lo aburrido, lo inadecuado, y para ellos quizás esa falta de compañía, acompañamiento del padre va a generar otro tipo de problemas. ¿Cómo corregir de manera correcta? Hay muchas formas. Habitualmente cuando se le da una palmada se le reprende y entiende, pero cuando ya se vuelve el maltrato de permanentemente, que si no lo hace lo va a pegar, o si no lo hace lo voy a castigar de manera permanente, hay que ir delimitando hasta dónde él va a obedecer y cuál es su compromiso frente digamos, a la no repetición del evento, que es cuando entran a llorar, gritan en las iglesias o le gritan al profesor, ese tipo de cosas que, digamos, uno debe reflexionar con ellos en dónde estuvo el error y cuál es la responsabilidad directa de él. Hay otro error que considero que estamos cometiendo los padres de familia, y es el siguiente, Luis Alejandro. Por ejemplo, pasa alguna situación que el niño hizo mal, lo corregimos, pero al rato vamos y lo consentimos. Creo que en ese momento no estamos haciendo absolutamente nada, o levantamos el castigo. Entonces, ¿ahí qué? Ahí pierde autoridad y el niño empieza a entender que hay algo que se llama disonancia cognitiva. Una cosa es lo que me están diciendo, otras cosas es lo que yo estoy haciendo, igual me lo permiten, entonces empieza a manipular la situación. Entonces uno encontraría que niños de 5 o 6 años ya saben cómo manipular a su padre o a su madre para conseguir un regalo, para conseguir cualquier cosa o cariño o atención de su papá. Entonces ellos saben, en la medida que uno logre subir o bajar la guardia,
o levantarle el castigo hasta donde él es flexible o es inflexible. Entonces, casi que el papá y la mamá tienen que tener un consenso de cuáles son las pautas, cuáles son los horarios y en dónde hay unos límites, por decir, hasta tal hora ves televisión, hasta tal hora te acuestas, a tal hora haces la tarea, porque cuando priman otras cosas y no hay un orden y realmente la familia es desorganizada, el papá es desorganizado, pues obviamente él no va a tener el mejor ejemplo. Hay un tema que tocaste muy importante y es el consenso. Hay padres de familia que no se ponen de acuerdo. La mamá quizás corrige o el papá corrige, pero entonces el uno desautoriza al otro. Es que, por ejemplo, lo que pasa con los adolescentes es que mi papá es más blando y mi mamá es más fuerte. Entonces, ¿quién da los permisos en la casa? El papá. Entonces, ahí la manipulación existe porque no hay un consenso. Entonces, a veces no se está de acuerdo desde la misma concepción de los hijos de cuáles van a ser las pautas. Pero eso se debe hablar desde que antes de que nazca el niño o la niña, qué van a hacer cuando esas situaciones se presenten. Porque uno llega y se expone la situación y no sabe qué hacer. Es decir, bueno, ¿lo vamos a dar permiso, no le vamos a dar permiso? Y uno siempre es colocar la norma. De tal hora a tal hora llega, de tal a tal hora hace las tareas, de tal a tal hora sentamos, comemos, oramos. Los fines de semana vamos a hacer actividades físicas, vamos a hacer eso. Pero sí hay que comunicárselo, porque muchos padres, digamos, también tienen una agenda de trabajo muy pesada y los niños también están muy cansados los fines de semana. Pero no por más el adulto ya está acostumbrado a ese ritmo. Entonces, ¿cómo lo hacemos entrar en ese ritmo? Aproximamientos sucesivos, es decir, bueno, hoy no vamos a levantarnos a las 9, sino a las 8 o a las 7 y dar la razón. Entonces el niño ya va a entender que realmente no es que todo el tiempo esté acostado los fines de semana sin hacer nada, que es lo que habitualmente sucede, y que porque el niño es niño y no trabaja, entre comillas, entonces tiene sus espacios libres, sí para descansar, pero de tener una rutina deportiva, una cultural y una de socialización. Entonces, la idea es equilibrar las cargas. Luis Alejandro, muchos de los problemas de nuestros hijos hoy en día es porque hay hogares disfuncionales. ¿Qué pasa con esos hogares disfuncionales? Porque esos comportamientos se ven reflejados precisamente en los jóvenes de hoy. Mira, hay algo, digamos, que es la sociedad moderna y, como lo hemos dicho siempre, es una sociedad neoliberal que da muchas libertades. Entonces, nadie se compromete y realmente los hijos quedan sueltos a la deriva de lo que es el internet, a lo de la deriva de los programas de televisión inadecuados de otros canales. Entonces, ¿de dónde van a aprender? Si no tienen una figura materna o paterna clara, y al final la abuelita, en su buen conocimiento, o el abuelo, los crían a la antigua. Pero en un mundo donde tiene otras pautas, otra dinámica, es muy complejo. Entonces, siempre termina uno asumiendo el rol del otro, o haciendo de papá y mamá, o los abuelos tratando de ser padres y abuelos al mismo tiempo. Entonces no hay una definición clara del rol, pero sí las personas que se han separado o tienen hogares que ya son disfuncionales deberían ir a terapia o deberían ir en un acompañamiento de una iglesia católica para restituir su familia, restituir los compromisos que se tienen como pareja, porque un hogar debe estar presidido por Dios y uno simplemente es un instrumento de amor y se vuelve en co-creador en tener esa experiencia de tener y ser eterno a través de los hijos y su descendencia. Pero parece ser que hoy en día tener un hijo es como un deporte. Entonces lo tengo, no lo tengo, doy o no doy, pero siempre usted va a ser hijo y siempre usted va a ser madre o padre. Entonces eso es una relación eterna, no es que ya cumplió los 18 y se olvidó, se fue de la casa, o el abuelo, lo que pasa con nuestros abuelos, que ya entonces no, es un estorbo en la casa, metámoslo a un asilo, un hogar geriátrico, porque ya es un problema para mis metas y mis proyecciones profesionales. Entonces un poco humanizar las relaciones que realmente se deben sentar las personas. Hablemos ahora del efecto Pigmalión. ¿Qué es? ¿Qué significa ese término? Es cuando ya nuestro hijo es un niño problema o una niña problema en un colegio desde temprana edad, 5 o 7 años, no presta atención o empieza a generar problemas dentro del niño molestón, que no acata las órdenes, de cierta manera empieza a restringir a los otros niños o a violentarlos, a golpearlos, a generar la guachafita, el desorden. Entonces ya empieza a llamar muchos llamados de atención y uno es cuando debe, digamos como padre, ser disciplinado y corregirlo,
porque él va a muy seguramente, si sigue en ese ritmo, no lo van a querer. Entonces ya los comentarios es, este niño es un niño problema, ese niño tiene una conducta desadaptativa, o en el caso de las niñas que hoy en día chatean y se colocan fotos muy fuertes donde muestran sus partes íntimas y todo, entonces ya va a tener una fama diferente, y cuando en otro colegio van a decir, ah no, fulanito tal, ah no, ese niño es un problema, ese niño ese efecto es el que digamos nosotros determinamos como es la fama que el niño tiene. Entonces, como dicen, si creas una mala fama, ya el niño nadie te lo va a aceptar, y los otros niños, ¿usted qué sabe de él? No, es un niño problemático, es un niño que tiene problemas en la casa, es un niño que le pegan, es un niño maltratado. ¿Y qué tal si fuera un chisme? Ese niño, ¿quién le va a creer? ¿Quién le da la oportunidad de que hable, de que diga? O quizás está metido en un problema de maltrato escolar o de una violación a su intimidad, y uno tiene que ir más allá. Entonces siempre ese efecto Pigmalión no es como colocarle una etiqueta a alguien. Primero hay que entenderlo y escucharlo para desvirtuar esa misma etiqueta. Bueno, una de esas problemáticas también pueden ser, bueno, problemas externos, pero bueno, considero que hoy en día hay algo que está pasando también en nuestros hogares, y es que a los padres de familia les falta carácter para corregir a sus hijos. No estoy diciendo ahora que hay que maltratarlos, hay que llegar entonces también al maltrato físico o al maltrato verbal, pero hoy en día yo soy partidaria de que nosotros como padres de familia tenemos que corregir, pero corregir con amor. Sí, realmente es más fácil dar un golpe y reprender con una chancleta o una escoba o cualquier otra cosa que se atraviese que sentarse a hablar con él. Entonces a veces se entiende que el papá tiene que ser regañón, o la mamá regañona, o el papá cansón, por no decir otra palabra. Entonces se impone el miedo sobre la disciplina. Entonces es muy triste que llegue y digan muchos de los pacientes que yo tengo, es que yo a mi mamá o a mi papá le tengo miedo. Y creen que el miedo es respeto. Entonces no es. El tema es escúcheme. Muchos niños dicen, y voy a colocar un ejemplo particular, me reservo el nombre del colegio, pero recientemente se suicidó una niña en un colegio, y una de mis hijas era amiga de ella, de otro grado, y la niña estuvo el viernes perfecto de la semana anterior. El martes, después del puente, llegó y se suicidó. Y uno, ¿qué pasó ahí? Es donde uno dice, ¿quién falló? Y yo digo, fallamos todos como sociedad, falló el padre, falló la madre, falló alguien que lo escuchara, o la escuchara, o que entendiera cuál es la problemática, porque a eso queremos generar conciencia. A veces es mejor no perder la vida en 5 minutos o en 1 minuto, sino sentarse 5 minutos a preguntarle, antes de servirle la comida, cómo te fue, qué necesitas, darle un abrazo, darle un beso, reforzarle la autoestima, que todo el día está rodeando órdenes, instrucciones, disciplina. Hay que entender ese mundo, porque los niños no se criaron en el mundo como nos criamos tú y yo, donde todo era perfecto, donde se iba al colegio. No, ahora hay bullying, hay ataques en redes, gente que no respeta la intimidad, etc. Entonces ven expuestos a otras cosas que nosotros hasta ahora estamos empezando a manejar. Y dime un niño que todavía no tiene la estructura de la personalidad muy clara, que le falta información, pues obviamente que va a preguntarle a los amiguitos, que pronto cree que sabe más, y es la información errada. Entonces hay que generar un lazo de confianza estrecho entre papá y mamá para escucharlo y abrazarlo. Y yo digo, no es que lo abrace ni la mamá ni el papá, los 3 juntos, o los 4, los 5 juntos, porque eso genera esa unidad. Y yo creo que esos abrazos no van a dejar sino una huella positiva y una impronta realmente de un hijo católico. ¿Por qué hoy en día los jóvenes se dejan afectar más por ese tipo de situaciones y llegan, por ejemplo, al suicidio? Porque el bullying ha existido todo el tiempo. A mí me han hecho bullying. Creo que de pronto Luis Alejandro en algún momento de su vida también tuvo que recibirlo. Pero, ¿qué pasa ahora? O sea, ¿por qué antes no llegaban al suicidio y hoy sí? Porque hoy en día, digamos, estamos en una sociedad de consumo donde la imagen personal es lo más importante. Entonces el adolescente está tratando de encontrar un grupo afín, y el ser expuesto a ese tipo de maltrato afectivo, emocional, psicológico, pues lo hace disminuir su autoestima. ¿La culpa es en las redes sociales? La culpa es la falta de valores en la familia, porque eso no se le puede trasladar la responsabilidad a otro.
Entonces, ese niño, ¿por qué es violento? Porque en la casa lo violentan, porque no le permiten cosas y se desahoga en el colegio con otro niño. Y esos son netamente esquemas de frustración, de ira, y al final eso va a terminar incidiendo sobre la vida de otra persona. Entonces, al final esta persona no tiene una salida y es cuestionado o juzgado, entonces dice, pues la salida más fácil es quitarme la vida. Y como las mismas redes sociales impulsan a través del juego de la ballena azul, la Ouija online, todo este tipo de cosas que ya son demonios, temas de hechicería y satanismo, pues esa vida tiene un precio y realmente el precio no está en el amor de Dios, sino en quitarse la vida. Pero al final uno se preguntaría la culpa la tenemos toda la sociedad, porque hemos generado ese tipo de pautas y comportamientos y no hacemos nada para evitarlo. Hay muchas organizaciones en la prevención del suicidio, la policía, la fiscalía, todos hacen su labor, pero el sentirse padre es ser padre y no es decir yo soy padre, no, es serlo en toda la dimensión que se refiere, y a lo que dice es que es como un hijo, es como una lanza con la cual vas a proyectar tu futuro y vas a extender tu vida. Ese es el verdadero sentido de la vida. Así es, Luis Alejandro. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Escuchar a nuestros hijos, nuestro tema central del día de hoy. Luis Alejandro, yo pienso que todo parte de la confianza. Quiero compartir esta cita bíblica de Proverbios, capítulo 8, versículo 32, y dice: y ahora, mis hijos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos. ¿Cómo generar esa confianza en nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacer? Hay algo particular que podemos mencionar, y lo menciona una canción de Franco Evita, dice: no basta. No basta con ser buen padre, con llevar la alimentación, el mejor colegio, sino realmente en escucharlos y generar lazos de confianza. Cuando esos lazos de confianza se generan y son cohesivos, están amalgamados, podría uno decir que el papá es una figura de héroe o la mamá, y si se genera esa confianza, ese ambiente, siempre va a haber noticias buenas y acompañamiento. Entonces eso es como decir, mi papá es la persona, y es un amigo, es un confidente, es alguien que me está guiando y me está acompañando y no me va a quedar mal. Y también darles un abrazo y decirles, yo siempre estoy ahí, no te preocupes, y digamos en el buen sentido, no es sobreprotegerlos, sino protegerlos con acciones que correspondan a la realidad, de no siempre estar que el primer lugar lo tiene el trabajo, sino el primer lugar lo tiene la familia y la esposa o el esposo con sus hijos, y formar ese proyecto de vida, digamos, como un armatodo, en donde cada uno coloca la parte que corresponde para que se vea el gran castillo o lo que se quiera construir. Pero si logramos generar confianza en ellos, les damos seguridad, y esa seguridad se traduce en éxito, en cosas positivas que ellos van a vivir y tener, que llegan a la casa y tienen el respaldo, no de los niños que se van a la casa y no vuelven porque no son el ejemplo de familia y de donde se desprenden otro tipo de cosas que no deberían suceder. Como padres de familia, Luis Alejandro, tenemos una gran responsabilidad. Hablábamos eso detrás de cámaras, y es que Dios nos ha prestado una vida y de eso tenemos que dar cuentas más adelante cuando nos encontremos cara a cara con Él. Entonces, creo que hay muchos distractores hoy en día en el tema de los papás, en el tema de las mamás. Las mamás hoy tampoco están en los hogares. Todo el día están trabajando y piensan que lo más importante es lo material. Bueno, yo le estoy dando para el colegio, y delegamos responsabilidades que nos tocan únicamente y exclusivamente a los padres de familia. Sí, se cuestiona mucho los colegios hoy en día. Los colegios forman y desarrollan habilidades, pero quien da amor, da cariño y da afecto es la familia, son los padres, es el hogar, y a través del ejemplo y la confianza. Entonces no se pueden sustituir ni esos espacios, ni llegar cuando, como decimos en el reggae popular, ya llegaste tarde, ¿ya para qué? Incluso hay otra canción que dice eso, ¿ya para qué? No, entonces hay que decir y reflexionar a nivel interior y pedirle ayuda a Dios y decir, oiga, si yo estoy fallando, y anotar por lo menos en un cuaderno, en oración, y decir, yo como padre sí estoy haciendo el rol, y llegar y coger todos esos versículos de la Biblia y decir, no, esto me hace falta, estas son mis oportunidades, no mis debilidades, sino mis oportunidades de desarrollarme yo como padre y desarrollar a mis hijos. O sea, ¿cuál va a ser mi legado? ¿Cuál va a ser mi impronta y por qué se van a caracterizar mis hijos?
porque muy seguramente, como hemos visto en los noticieros, no, sí, él mató a tal persona, hizo este acto, este delito, y la mamá le toca ir a dar la cara. Y es la vergüenza y la ira y la desesperación y la frustración de una madre que no cumplió con su proyecto de vida, porque el hijo se le salió de las manos. Entonces es sentarse 5 minutos a decir en qué estoy fallando, cómo puedo desarrollarlo y cómo puedo también dignificar mi vida a través de la vida de ese niño o de esa niña. En esa reflexión quizás sentarse 5 minutos también es interiorizar. Y es lo siguiente, ¿estamos formando en valores a nuestros hijos de la actualidad? Porque creo que eso es lo más importante, formar en valores para que ellos puedan tener como las herramientas de enfrentar quizás las diversas situaciones que se les presentan. Entonces hay algo particular, los valores son como unos pilares y es como si uno dijera, hay una roca en la playa y por más de que venga la ola más gigante o el tsunami más gigante, la roca no le va a pasar nada, ahí va a estar pero se va a pulir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos e hijas, es pulirlos, irlos puliendo, no dejarlos que se ahoguen, sino tirarles el salvavidas, estar siempre ahí y disponibles. Puede que ese niño necesite una llamada o necesite ser escuchado o en un momento del almuerzo llamarlo, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Ya llegaste al colegio? ¿Qué tienes para hoy? ¿Qué necesito que lleves? ¿Quieres que mañana te cambie la lonchera? No sé, hay muchas cosas que uno como padre puede ir a esa milla extra, a ese kilómetro extra en darle un contexto diferente o decirle, hijo, te amamos. O como le dije ayer a un paciente en consulta, a una niña, adolescente de 12 años, le dije, ¿tú le has preguntado a tu papá y tu mamá por qué te crearon? Y ella jamás se lo había preguntado. Y ya los papás le dieron la razón suficiente para que ella salga de un estado de depresión y mejore su rendimiento académico. Al final, digamos que mejoró y ha ido cerrando el año mejor, pero si no, los papás no hubieran pedido ayuda, ella se hubiera tirado el año y quién sabe qué otro tipo de patología asociada a la depresión hubiera ocurrido. Entonces siempre es bueno comunicar que se ama y que el niño es parte de un proyecto de vida, porque muchas mamás y papás han dicho, ¿y usted para qué? ¿Y por qué está ahí? Usted no lo queremos, usted fue un error. Entonces con ira siempre va a quedar ese clavo y usted saca el clavo y la herida sigue allí. En esa falta de comunicación, además de que no estamos generando confianza, no nos estamos conociendo. Muchas veces no conocemos a nuestros hijos, ni siquiera conocemos a nuestra pareja que está al lado. Sucede algo, pasa algo, no, es que él no fue capaz, o sí me va a entender. Entonces creo que también es un problema de nosotros, que debemos quizás saber cómo actuar, cómo sortearlo. No, y también cuando tú hablas de conocimiento en pareja, es decir, hasta dónde llego yo y hasta dónde no llego. Y también la integralidad y decir y la honestidad, no, eso yo no lo puedo hacer, o sí lo puedo hacer o no me comprometo. Porque digamos que ya te has dado cuenta que hay muchas parejas que destruyen por una infidelidad. ¿Pero por qué? Porque no hubo comunicación, porque faltó claridad en el proyecto de vida y que es una relación gana-gana. Entonces no es la competencia de quién tiene más o quién llega más lejos, sino cómo se complementan. Y creo que los hijos son no solo el fruto de una relación de pareja, sino realmente como la victoria de que el amor sí existe y de que sí se puede llegar a desarrollar a otros a través de un matrimonio feliz. Entonces eso es lo que demanda Dios. Por eso Dios no quiere ni la unión libre, ni que seamos amigos por un rato y los niños queden por ahí volando, dependiendo del sistema educativo, dependiendo de un ICBF, porque realmente la responsabilidad es única. Dios no le va a preguntar ni al colegio, ni a la profesora, sino realmente a usted qué hizo con esa vida. ¿Consecuencias de esa mala comunicación? Muchas. Digamos que yo creo que la sociedad del año 80 era mejor que la de hoy en día. Realmente nosotros podemos darnos la dicha que siempre comimos con nuestros papás, que siempre vimos el noticiero con nuestros papás. Ahora los niños están apartados cada uno en su habitación y tienen todo, pero es el mundo de ellos, no es el mundo de la familia. Ahí es donde estamos fallando. Entonces hay que apagar televisores, hay que hacer otras rutinas, porque realmente ese tiempo tan bonito es cuando el papá y la mamá dicen, uy, este niño se creció y no nos dimos cuenta. ¿Y por qué? Porque no hubo el tiempo necesario para compartir. Bueno, ahorita que tú hablas también de que hay que dormir con nuestros hijos, ¿es malo dormir con nuestros hijos en la cama? Pues digamos, cuando se tienen principios y valores claros,
de la corporalidad y el respeto por el cuerpo, pues realmente cada uno tiene su espacio. Es bueno en el compartir y sentir afecto, pero cada uno debe tener su espacio, me refiero, porque si no al final, ¿qué va a suceder? El niño se va a quedar dependiendo y durmiendo hasta los 15 o 17 años, obstaculizando el buen desarrollo de su individualidad y del amor corporal que sienten los adultos en compartir otro tipo de escenarios. Entonces ellos tienen sus espacios, se puede compartir, pero no siempre, porque realmente empiezan a depender y cuando sienten miedo, por lo general ellos tratan de buscar como si fueran un crío de un animal a conseguir protección. Entonces hay que sacarlos y exponerlos porque a veces la cama es un sitio como de abrigo y ese abrigo se lo dan los papás, pero también generan inseguridades, niños que no se cambian, niños que los tienen que bañar, cosas de que ya deben estar superando todas esas etapas y estar en otro nivel de capacidad de afrontamiento, y esos son esos niños que tú los ves y saludan con la mano muy suave o se paran en un escenario y les da ansiedad y les sudan las manos, cosas de ese tipo porque no fueron expuestos y se les protegió demasiado. Entonces no salen al centro de la ciudad porque sienten miedo o no salen en la noche porque hay falta quemar todas esas etapas. Entonces es bueno exponer a los hijos a las situaciones, no exponerlos, me refiero a vaya y quédese solo, no, vaya y tome las precauciones, regresa, yo lo recojo. Pero si es demasiado sobreprotector, entonces no estamos confiando en él. Ni él va a confiar en nosotros y se va a sentir inseguro. Entonces es más fácil que otro le diga, no, hágalo, váyase de la casa. Entonces hay muchas veces, y quiero ya con esto cerrar, a veces los hijos dicen que se van a ir de la casa. Y le dice, listo, la puerta está abierta, venga, le ayudo a empacar. Entonces ahí sí van a decir, no, mi papá y mi mamá son o no son. Entonces es cuando ya realmente uno dice, no, mi papá tiene autoridad, mi mamá tiene autoridad y yo no estoy preparado para salir todavía. Pero no es que se queden ni hasta los 25, ni los 30, ni los 40, ni los 50, porque cada uno tiene que desarrollar su proyecto de vida cuando es y en los tiempos que dice la Biblia y como dice el Señor. Tiene que crear su propia independencia. Pausa y ya regresamos. Escuchar a nuestros hijos es el tema, Luis Alejandro, que hemos desarrollado durante todo este espacio. Creo que durante el programa tú nos has dado como pautas muy importantes y es como generar la confianza, tener esa comunicación como padres de familia para saber sortear estas situaciones a las que están enfrentados los jóvenes de hoy en día. Hagamos esas conclusiones. ¿Cuáles serían esas conclusiones que le podemos dar a los padres de familia que nos están viendo en este momento? Hay que desarrollar un esquema que se llama escucha activa. No es oír porque dice, sí, eso ya lo sé, o completarle la oración, o como decir, sí, bueno, él está esperando como adolescente o como niño una respuesta, y es generar esa escucha activa y no interrumpirlo para escuchar las razones suficientes. 2, el tema de familia es un tema de hogar, un tema de oración, un tema de bendecir los alimentos, de estar ahí unidos siempre ante las buenas y malas situaciones y orar de manera permanente. Otra de las conclusiones es que realmente nuestras familias están con muchos quehaceres, muchas cosas, muchas actividades, pero hay cosas que no se deben perder de fondo, que es la confianza, el respeto, la formación en valores y la comunicación permanente. No cuando se llega en la casa, sino realmente durante todo el día, para que él sienta que tiene papá y mamá y no o padres de fines de semana o padres de una cena o de una salida a cine o otra cosa. Entonces es una labor permanente que nos puede llegar a tener resultados diferentes. Formar en valores y también en los valores cristianos. En esta sociedad se han ido perdiendo esos valores cristianos de compartir en familia, de ir a la Eucaristía, de hacer oración. Hoy nuestros jóvenes ni siquiera saben que Dios existe. Son apáticos y saben que allá hay una iglesia y como que yo no quiero ir por allá, como que no quiero ser cuestionado. O esa iglesia me va a juzgar, por ejemplo. Entonces hay que brindar en ellos, por ejemplo, desde pequeños infundirles a leer cuentos católicos, historias bíblicas que sean ilustradas y luego reflexionar con ellos de cuál fue el aprendizaje que tuvieron al leer ese libro, acompañarlos en sus oraciones cuando son pequeños, del ángel de la guarda, de todo ese tipo de cosas que parecen, digamos que son de cosas de 5 o 10 minutos, pero le van a dejar un significado importante en que él se sienta acompañado no solo por sus padres, sino por Dios y los ángeles, y realmente esas historias de vida
digamos, le generan algún aprendizaje a ellos. Luis Alejandro, hoy también en nuestros hogares nos hemos olvidado de Dios, ni siquiera somos capaces de comunicarnos, siempre creemos que somos capaces de hacer todo por sí solos y pienso que ese es uno de los principales problemas de hoy en día, de las familias, de las crisis que están atravesando las familias, nos hemos olvidado de Dios. Hay dos cosas, no solo olvidado de Dios, perdido la fe y nos hemos olvidado de los 10 principios básicos que son los 10 mandamientos. Hace poco visité a una familia en Tunja y tenían no solo su sitio de adoración, sino también pegado detrás de la puerta los 10 mandamientos. Entonces eso como que los hacía a ellos reflexionar que al salir de la calle tenían que, digamos, protegerse de no cometer esos errores y tener claro que la familia que está dentro es lo que los salva, son esos 10 principios básicos. Y creo que también buscar parejas espirituales, tener quizás un esposo que crea en Dios, una esposa que crea en Dios, orar mucho antes de formar una familia. Creo que también nos hemos olvidado de eso. Bueno, nos vamos a casar, nos casamos y ante cualquier situación también decimos nos separamos y ya. Esa es la solución, más fácil, ¿no? Sí, realmente cuando se busca deben ser afines en su religión, en sus costumbres. No necesariamente dice que las personas que sean polos extremos se atraen. No, tienen que tener claro es para dónde van y qué van a hacer, porque el resultado siempre será una vida humana que está en juego. Entonces, si la persona va para un lado y la otra, es más fácil que el cordón por la parte débil se rompa. Como docente, como padre de familia, como psicólogo, ¿cuál es ese principal problema de nuestros pequeños y de nuestros jóvenes? ¿La falta de comunicación? La rebeldía por falta de comunicación. Entonces ellos ya saben que nosotros somos maleables, manipulables por el amor que les confiere uno. Entonces hay que generar respeto, confianza, amor, dignidad, apoyo, que es estar las 24 horas del día pendientes de ellos y no solo cuando ellos lo necesitan, sino que nosotros sepamos en dónde están, para qué están y hacia dónde van. Tener carácter también, Luis Alejandro. Dios es un Dios amoroso, es un Dios grande con cada uno de nosotros, pero cuando nos equivocamos y le fallamos, cada uno de nuestros actos tiene una consecuencia y obviamente tenemos que asumirla. Entonces, como padres de familia, tenemos que asumir ese rol con responsabilidad y cuando nuestros hijos cometen algún acto que va en contra o está mal, tenemos que corregirlos. Y también al contrario, cuando un papá o una mamá se ha equivocado, también hay que pedir excusas y pedir perdón. Hagamos una pequeña oración para terminar, para finalizar, para que Dios también entre en cada uno de los hogares y sea el Espíritu Santo quien ilumina a los padres de familia en las diversas situaciones que tienen que afrontar con sus hijos, porque la adolescencia no es fácil, la preadolescencia tampoco es fácil. Entonces yo pienso que nuestra responsabilidad es crear adultos sanos. Sí, bueno, entonces vamos a entrar en oración. Señor, te pedimos por este espacio para que seas el canal de comunicación adecuado en el cual todas las familias de colombiana y del mundo en habla hispana den cuenta del testimonio de Dios y de la formación en valores, la confianza, el respeto y que el mejor regalo de Dios son los hijos para que sean lo mejor en nuestras vidas y ejemplo de la labor que hace Cristo en nuestros corazones en transformar las vidas de las personas y de los seres humanos en el nombre de Dios. Amén. En el nombre de Dios. Hay algo que creo que también le mencionaron en uno de los programas, pero lo quiero volver a repetir y siempre me ha quedado. Un sacerdote alguna vez en una homilía decía: como padres de familia debemos saber en qué momento soltar y en qué momento agarrar. Y esa sabiduría solamente viene del Espíritu Santo. Hemos llegado al final de este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta un próximo programa de Nada es Imposible para Dios. Gracias, Luis Alejandro, por habernos acompañado. Hasta pronto.
es imposible para Dios.